Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a su cadena de noticias favoritas, Ucrania Informa. El día de hoy les traemos un segmento nuevo y muy interesante, que es sobre Kosovo. Además de hablar sobre Kosovo, vamos a hablar un poquito sobre su contexto histórico y por qué todavía es una región que tiene mucho conflicto, a pesar de ser un estado muy joven. Desde el 2008 ganó su independencia de Serbia. Antes de comenzar, quisiera invitar por favor a Basilio Hernández, un experto en la historia de Kosovo, sobre todo las intervenciones de Europa Occidental en esta región. Basilio, adelante. Basilio, bienvenido a Ucrania Informa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por recibirme en este espacio de diálogo histórico. No, nosotros estamos encantados de tenerte. Nuestra audiencia está muy interesada sobre el tema de Kosovo, pero antes de empezar, quisiera que nos pudieras dar un poquito de este contexto histórico. Pues bien, mira, para entender la historia de Kosovo es muy importante analizar el conflicto histórico que han tenido la etnia albanesa y la etnia serbia a lo largo de la historia en este territorio. Estas dos poblaciones pues, han sido las que principalmente han poblado la región y es muy interesante porque muchos piensan que el conflicto realmente es un odio racial hacia el otro, un odio genuino hacia la etnia contraria, pero realmente no. De hecho, hay varios autores que demuestran que albanos de Kosovo y serbios de Kosovo pudieron convivir durante muchos años, pero las diferencias religiosas y lingüísticas, más bien el conflicto viene en el siglo XIX con el auge de los nacionalismos. Ahora vamos a recibir preguntas de nuestros televidentes. Mariana Chávez por Twitter pregunta, Basilio, ¿por qué el nacionalismo de Serbia tomó tanta fuerza y cómo afectó la región? Pues mira, el nacionalismo en Serbia fue un movimiento que se fue gestando a lo largo de los siglos. Serbia una vez fue un imperio, fue un reino y tenía pretensiones de controlar toda la zona de los Balcanes. Esas pretensiones pues se verían consolidadas con el advenimiento de Yugoslavia. Pero antes pues no existía tal región porque estaba controlada por el Imperio Otomano. En 1389 hay esta batalla, la batalla de Kosovo, que pierden los serbios contra el Imperio Otomano. Entonces los albaneses que se quedan adoptan la religión musulmana y los serbios son expulsados del territorio. Los albaneses pues terminan viviendo en paz con los otomanos y a partir de ahí empieza a gestarse este resentimiento de los serbios en contra de la etnia albana, y no va a ser sino hasta el siglo XX cuando los serbios puedan sacar por fin todo ese coraje en los albores de la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de los Balcanes, que puedan retomar ese territorio de los turcos. Es así como una vez más se hacen de Kosovo y empiezan a implementar una serie de políticas pues más bien colonizadoras que oprimían al pueblo de Kosovo, ergo el resentimiento de los albaneses de Kosovo actualmente. Excelente respuesta, espero que haya quedado claro. Basilio, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Natalia. Basilio, nos ha llegado otra pregunta para ti por Twitter. José Torres te pregunta, ¿cómo ha influenciado Europa Occidental a Kosovo antes de la Segunda Guerra Mundial? Pues mira, así como las grandes potencias europeas se repartieron el Medio Oriente en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y se repartieron África en el siglo XIX, también se repartieron los Balcanes que están en Europa y mucha gente no lo sabe. La primera potencia que invadió Kosovo fue el Imperio Austrohúngaro. Después sería hasta la Segunda Guerra Mundial cuando de igual manera los italianos y alemanes estarían en posesión del territorio. Y lo que es interesante notar es que todos estos países intentaron avivar el nacionalismo de los albaneses de Kosovo y pugnaron por una reconciliación y una reunión del territorio de Albania y Kosovo. Asimismo trataron de darle un gobierno autónomo y un gobierno, un poder militar, además, o sea, para que tuviera autonomía. Hay que notar que hubo dos convenciones importantes, la de Berlín, que en 1877, que permitía a Serbia quedarse con Kosovo, y una vez más el Tratado de Londres, donde las grandes potencias europeas, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania, establecieron las fronteras de Kosovo. Entonces, el actual territorio de Kosovo y su manera de gobernarse actualmente sí ha estado influida por un proceso histórico que ha venido por parte de potencias extranjeras, de potencias alienígenas provenientes del occidente del continente europeo. Querido público, vamos a tener otro invitado, otro también que es experto en Kosovo. Que pase David García.
Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. David, Dímelo. en esto de Kosovo también sabemos que jugó un papel importante la OTAN. ¿Cómo fue esta intervención de la OTAN en Kosovo? Ok, las tensiones en Kosovo crecen bastante durante los 90s debido a que pues el nuevo muere Tito. Están estas tensiones independentistas de Kosovo. Esto crece rápidamente, se genera un ejército, el Ejército de Liberación Nacional de Kosovo. Y pues esto lleva a que se empiecen a violar muchos derechos humanos. Esto permite que Estados Unidos y Europa quieran actuar efectivamente dentro de Kosovo. Por lo tanto, a través de la OTAN se empiezan a hacer primero discusiones que resultan en un rompimiento. Milosevic, el presidente serbio, no los acepta, y pues esto da paso a que la OTAN quiera entrar a bombardear zonas militares, ya que pues con soldados a pie esto sería malo, pues porque estás poniendo tus propios soldados en peligro, ¿cierto? Entonces bombardean estas zonas militares pues con el fin de terminar los problemas con el presidente, que no pueda oprimir a las personas de Kosovo. Y dime, David, en tu opinión de experto, ¿esta intervención de la OTAN fue buena o mala en Kosovo? Tiene repercusiones buenas y malas. Por un lado, lo negativo es que pues, estos bombardeos han hecho que Milosevic tome un papel más opresor aún contra la población, que pues a su vez ha causado mucha migración, y pues esto desestabiliza mucho la región, ya que pues los otros países alrededor tampoco son muy estables. Sin embargo, pues ya después de cierto tiempo de los bombardeos se logró que pararan y se volvió a la discusión, lo cual pues se puede ver como una positivo, ya que pues se terminó el uso de fuerza para poder regresar hacia la diplomacia. Okay. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Espero que les haya gustado mucho el segmento del día de hoy sobre Kosovo. Complementando lo que los expertos nos dijeron, Kosovo ya lleva 10 años de independencia. Y aunque se cree que su construcción de identidad todavía es un reto, también muchos autores, creen que este proyecto es parte de Europa Occidental, como una manera de acercarse a los Balcanes y poder establecer su influencia. Quisiera complementar con Lavinot Akhdari. Él es el cofundador del Centro de Diplomacia de Kosovo y también es un asesor de la política exterior. Se cree que Europa sin duda tiene un interés en la construcción de Kosovo. ¿Por qué? Porque este país se encuentra en la periferia de Europa. Si está sólido su propia identidad, no le afectará internamente a Europa. Sin embargo, muchos países también se niegan a apoyar a Kosovo, como España o Grecia, porque dentro de sus propios territorios hay quienes se quieren separar. Entonces, sin duda, es una controversia que aún está cambiando completamente. Pero, queridos televidentes, muchas gracias por su tiempo.